Saludos, espero que me estén viendo por fin. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué parte del mundo usted se encuentra acompañándonos el día de hoy en la cuarta clase del primer módulo de este diplomado sobre abordaje profesional a la violencia juvenil. Por acá les habla Rosa Castillo, trabajadora social y directora académica de Fundabric, y en esta oportunidad les voy a acompañar en calidad de facilitadora de este tema bastante interesante. Vamos a estar adentrándonos en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la escuela. Es decir, ya ayer estuvimos conversando sobre la violencia intrafamiliar y cómo es la base de la socialización de los niños, niñas, adolescentes en sus entornos en donde hacen vida. En este caso, uno de los que sigue es el entorno educativo y la comunidad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre eso. Por favor, dígame que me escuche y que me puede ver bien. Por favor, me comente en el chat. Y también aprovecha para presentarse desde qué parte del mundo me está acompañando el día de hoy. Voy, mientras usted se está presentando, a compartir pantalla para que también me indique si la logra ver. A ver, vamos por acá. Perfecto. Ahora sí, ya vamos a compartir. Perfecto. También me dice en el chat si me logra ver la diapositiva. ¿Sí? Saludos, un abrazo desde Colombia, Panamá, Bolivia. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Recuerden que esta formación tiene otros módulos. Son un total de 4 y 4 clases cada módulo. Así que si usted quiere continuar fortaleciendo su aprendizaje para brindar un abordaje realmente efectivo y sobre todo duradero a estas situaciones de violencia en el ámbito juvenil, puede hacerlo. Debe solo contactarse con nuestros asesores académicos y ellos están listos para brindarles las orientaciones para acompañarles en todo su proceso de inscripción. Ajá, por favor me indique en el chat. También le comento que en este canal tenemos otras formaciones con la misma calidad de esta. Sé que si usted quiere adentrarse un poco más en lo que tiene que ver familiograma, en lo que tiene que ver con la elaboración de informe social, diagnóstico social, entre otros elementos, bueno, le invito a que pueda revisar la lista de reproducción y colocar cualquiera de los cursos que usted crea que necesita realizar para fortalecer su desarrollo profesional. Perfecto. Vamos a apagar la cámara. Si vi que me ven, que bueno. Vamos a apagar la cámara y nos mantenemos en el audio para iniciar desde ya esta clase. Listo. Bueno, por favor me terminan de confirmar si ven pantalla, si todo se está viendo. En este caso tenemos la portada de las diapositivas que les he preparado el día de hoy con intención de, como les estoy diciendo, embarcarnos en todo lo que tiene que ver con ya la atención del niño o niña, en este caso el adolescente, en entornos escolares. Vamos a iniciar con una pregunta para que por favor me la respondan en el chat. Estamos hablando específicamente de qué se entiende por clima escolar. ¿Qué es para usted el clima escolar? Por favor, déjenmelo en el chat que luego voy a estar leyendo con calma. Mientras, usted ahí ve una frase en la diapositiva que le preparé que creo que es sumamente importante porque regularmente se puede entender el clima escolar como una serie de normativas para el buen desempeño y las relaciones, la relación entre los miembros de ese espacio, en este caso del área escolar, de la forma más efectiva, respetuosa posible, etc. Y tal como aparece en la diapositiva, sí, va por ahí todo el tema. La cosa es que va un poco más allá. ¿Por qué? Bueno, porque las reglas no se construyen en la pared, es decir, no solamente, creo que incluso no solo en el entorno escolar, sino en muchos entornos, las reglas no solo quedan en la pared, porque son adecuadas incluso para una sola persona. Hace poco estaba en una escuela y mi hijo tiene el cabello largo. Él tiene el cabello largo, digamos por un poco más de las orejitas, y tiene el cabello bastante liso. Al niño se le hace un llamado de atención en la escuela porque se dice que no puede tener el cabello largo, que los niños tienen que tener el cabello corto.
yo me dirijo a la autoridad de la escuela, en este caso la directora, no sé cómo se le llama en su país, también me lo comenta, a veces se le dice rectoría, en este caso la dirección, me dirijo para plantear la situación, para revisar en qué consenso podemos llegar y sobre todo para revisar el reglamento. Lo primero que me dice la directora del el espacio donde estudia mi hijo es que no puede entregarme el reglamento porque las normas de convivencia están siendo actualizadas por, en este caso, el ente rector de protección de niños, niñas y adolescentes, que acá es la LOPNA. Y el ente municipal es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces ella me dice, no, no te puedo entregar, sin embargo, sí hay una cláusula que dice esto. Y yo le comentaba que dentro de los reglamentos, las leyes y todos esos elementos sociales, al niño no se le pregunta si él quiere cabello largo o corto, sino que es un estigma social porque a la niña no se le pide que le corten el cabello. Entonces empezamos todo ese debate, ¿verdad? Y bastante interesante donde ella menciona, bueno, es que la intención es poder construir las reglas con los niños, que son los principales responsables de obedecerlas en su mayoría, los padres y nosotros los directivos. Ese es el deber ser. Entonces, en el caso de la construcción del reglamento escolar, no va de una sola parte de los involucrados, ni solo va para pegarse a la pared o para para sacarlo cuando una persona comete una infracción, sino que se practica en la cotidianidad. El clima escolar es mucho más que el ambiente físico o el orden del aula. Es un conjunto de sensaciones, vínculos, normas implícitas, sobre todo estas implícitas de las que vamos a hablar un poco más adelante, y normas explícitas como el reglamento que les estaba mencionando con el ejemplo que les daba. ¿Y esto qué va a formar? Bueno, va a definir la relación de poder entre todos y la forma de interacción, sobre todo al momento de resolver los conflictos. Entonces, el poder visualizarlo como acciones diarias que se dan dentro de la escuela nos permite poder revisar y ajustar si realmente están siendo las más idóneas para generar espacios de construcción, de responsabilidad, de amabilidad, entre otros. Entonces, muchas veces no se mencionan las normas implícitas, que era lo que les estaba mencionando, pero que esto son necesarias porque son una construcción social de las personas que tienen vida en el espacio educativo. Entonces, el clima no se construye colgándolo a la pared, sino que se forma en la práctica, fortaleciendo vínculos reales entre los estudiantes, los docentes, los directivos, el grupo familiar que también tiene incidencia en estos procesos y están hechos desde la coherencia y también muchos, lamentablemente, desde la incoherencia. Por eso es importante la revisión continua. Un clima escolar saludable, como ya como vimos ayer, cuando estamos hablando del conflicto, no es la ausencia de los conflictos, no, para nada. El conflicto es necesario. Llega para decir algo hay que ajustar, algo hay que modificar, esto hay que trabajarlo. Entonces el conflicto, pues, alejándolo de toda la estigmatización social que hay sobre él, existe para poder atender una situación que se está presentando o que es el resultado de algo que ya venía transitando. ¿Qué pasa con el tema del clima escolar sano? Es aquel donde existen condiciones para gestionar el conflicto sin violencia, sin juicio, sin prejuicios, entre otros. Entonces, acá me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre cuando la escuela naturaliza la violencia como, bueno, un mensaje bastante incoherente, contradictorio a todo lo que debería suceder en un entorno escolar. Volvamos al ejemplo del día de ayer. Nos encontrábamos con una serie bastante popular que ejemplifica, que visibiliza realidades no solo de ese país, sino de muchos países del mundo. Y dentro de la serie hay unas escenas bastante interesantes donde el cuerpo policial va hacia la escuela para averiguar qué está pasando, para ver si llega a recopilar alguna información valiosa y dentro de la escuela la dinámica de violencia que se percibe tan natural es bastante evidente, bastante explícita y esta realidad es la que viven muchos
muchas instituciones educativas. Entonces, esto es bastante incoherente, siendo la escuela un espacio formal para el aprendizaje de muchísimas cosas que nos van a servir para el día a día cuando seamos adultos. Entonces, una de las formas más sutiles y más dañinas es la violencia institucional con la normalización de prácticas violentas. Esto ocurre cuando ciertas aptitudes, ciertas situaciones se repiten sin ser nombradas ni problematizadas, como si fueran normales o inevitables. ¿No? Yo me acuerdo una experiencia también que tuve con una directora de un plantel acá y estábamos conversando, en este caso, creo que había una situación de bullying bastante viral en ese tiempo en las redes sociales y se promulga la ley o empiezan las conversaciones para una ley contra el bullying acá en Venezuela. Dentro de la conversación que tenía con la directora de ese plantel, ella me decía, no, pero es que los venezolanos somos bastante bromistas, bastante eh, chistosos, chalequeadores, que es un término que se usa acá. Entonces ella decía que éramos bastante bromistas, bastante jocosos, que ahora la generación de cristal no aguantaba nada. Ahora no se le podía decir ni hola a una persona, a un niño, porque ya era violencia o ya había una connotación negativa a ese comentario que le pudo haber hecho esa persona. Y sí, efectivamente existe un grado de, ¿cuál sería la palabra acá? De humor saludable dentro de la interacción social. Sobre todo los venezolanos solemos tener muchísimo humor. Solemos a verle el lado positivo o a sacarle un chiste, destacar alguna ocurrencia en una situación problemática. Es verdad, no sé hasta qué punto psicológicamente hablando eso sea una forma de reforzar o una forma de protección, que regularmente suele ser así. Pero más allá de eso, que la directora tenga esa percepción y no pueda distinguir entre cuando ya no es broma, es decir, todo aquello que hiere, ofende, critica el cuerpo, la postura, la dinámica de vida de una persona, ya es una ofensa, más allá de ser una simple broma. ¿Por qué? Porque la persona es objeto de burla y discriminación. Entonces, ella decía esto y bueno, esa es la realidad de muchos otros espacios donde se minimiza eso. Ah, no, es que son muchachos, los muchachos se bromean así. O los muchachos se dicen esas cosas. Los adolescentes son sumamente complicados y ellos se entienden en esa dinámica. Yo no me meto ahí. Entonces, esta naturalización como una acción inevitable de propiamente la realidad del niño, niña y adolescente, no, ellos se pelean y al rato salen jugando. Sí, efectivamente los niños tienen muy poco plazo para poder mantener un conflicto, es decir, pueden volver a jugar. Sin embargo, el poder nosotros como responsables, como adultos, poder intervenir para explicarles nuevas formas o formas diferentes, más asertivas, más amables, más responsables, de brindar esa atención o de transitar ese conflicto es una responsabilidad que tenemos. Entonces, por ejemplo, aparte de los que ya les di, ¿verdad? El estudiante que se burla por la apariencia de alguien, o el docente que ridiculiza a un alumno frente a sus compañeros como algo cotidiano porque no entregó la tarea, porque tiene la letra diferente, porque piensa diferente, etc. El favoritismo evidente que existe para justificar por el tema de que es la persona más destacada. Una cosa es la recompensa por un esfuerzo que debería ser un sistema de gamificación no solo para esa persona, sino para que todo el grupo llegue a ese nivel. Y más allá está el tema del favoritismo en las aulas escolares, que sí existe. Y bueno, que se repite en la escuela, es importante saber que si se repite en la escuela, termina siendo con mensajes muy contradictorios para que los estudiantes puedan tener claridad de lo que realmente representa la justicia social, de lo que realmente representa el amor, de lo que realmente representan las reglas. Entonces, cuando la escuela no actúa ante las situaciones de maltrato, sino que las valida silenciosamente,
El mensaje que recibe el estudiante es, bueno, no importas tanto, nadie te va a proteger o incluso mejor me callo para no quedar expuesto. Porque la omisión es una de las formas de violencia escolares más evidentes y luego suele ser desde la indiferencia. Entonces, aquí diríamos, bueno, esto pudiera ser por falta de herramientas, por miedo o por equivocarse, por tener una idea errónea sobre la adolescencia, en este caso, hablando del tema juvenil, pero el hecho de no implica el qué. Es decir, sigue siendo responsable de actuar o no de no actuar. Por eso, el primer paso para transformar la cultura institucional es reconocer honestamente las violencias que se han venido tolerando, que han venido pasando, como les dije ayer, por debajo de la mesa, normalizadas. Incluso también sin el hecho de la culpa, que no, la culpa no genera más nada que pura frustración, no resuelve nada, poder evaluar más allá de la culpa el hecho de que no tenían herramientas, porque el aceptar estas condiciones, aceptar que no tenían herramientas, aceptar que han venido normalizando ciertos tipos de violencia, les va a permitir realmente trabajar los cambios que necesitan para avanzar y dejar de mirar hacia un lado. Entonces, el aula no es un espacio neutro ni aislado. En muchos sentidos es un espejo de las tensiones, desigualdades y jerarquías que se atraviesan en la sociedad. Me decía mi hijo hace poco, mamá, no me abraces porque me van a chalequear en el liceo, en la escuela. El niño está en la escuela. Y yo le decía, o sea, yo reflexionaba sobre cómo en la escuela te prepara para dejar a un lado el amor, demostraciones de cariño, de atención, de valoración, o realmente no es la realidad de muchas instituciones, pero es la realidad de un número bastante amplio de instituciones. Entonces, ¿cómo estos grupos sociales están preparándose para poder aislar todo aquello que nutre y que termina siendo un espacio donde existe esa carencia de esa necesidad del ser humano de afecto, de socialización saludable, de valoración para su autoestima, y esto termina repercutiendo en la dinámica del adulto que viene. Entonces, en el caso de la escuela, siendo un espejo de esas tensiones desiguales y de las jerarquías que atraviesa la sociedad, las dinámicas de poder incluso y los prejuicios, bueno, se convierten, en este caso los estudiantes, en reproducciones de estas desigualdades que se viven en la escuela, lo que les mencionaba. Bueno, no está implícito dentro del reglamento, pero se condicionan para esto. Entonces, este espacio se juegan múltiples ejes, ¿verdad? La clase social, el género, la raza, la identidad, la orientación sexual, las capacidades cognitivas, entre otros. Hay varios elementos que juegan para que se generen estos espacios de desigualdad y de discriminación. El docente no está sujeto a operar estas diferencias, no tiene herramientas en gran mayoría. Por eso esto representa un riesgo en el fortalecimiento de la estructura de opresión, que es lo que no queremos. Ahora bien, existen dos tipos de actos violentos de manera general que se evidencian en la escuela. En el caso de las explícitas o los actos violentos explícitos, es lo que se conoce como violencia abierta o violencias veladas. Entonces, esto es cuando hay agresiones visibles, gritos, discusión, golpes, burlas. Es decir, que hablamos de violencia escolar de este tipo cuando vienen de actos evidentes y directos. Una pelea entre estudiantes, una burla pública, una agresión física, un grito en el aula. Y este tipo de violencia es el que llamamos explícito. Tiene ciertas características claras. Es identificable, es observable y generalmente produce una reacción inmediata. Volvemos al ejemplo de la serie de adolescente. El maestro ve a el compañero que estaba extorsionando, que estaba quitándole el dinero al otro compañero, y lo primero que le dice es, déjalo tranquilo. Es decir, una reacción inmediata. Estas situaciones, bueno, suelen generar respuestas institucionales más rápidas
ya que son difíciles de negar o ignorar. Sin embargo, en muchos casos, como por ejemplo el que les acabo de dar, no solo se tratan las medidas reactivas y sanciones del momento, sin mirar las raíces del conflicto ni del entorno en el que se habilitó. Este profesor no se sentó a revisar qué estaba pasando, no ha generado estrategias de atención, sino que solo le dijo, déjalo quieto. Ejemplos comunes, el que le acabo de decir, o un estudiante que empuja a otro en el recreo, déjalo quieto, ya. O vamos a la dirección, ya, te llamo a tu representante, listo. Un grupo que excluye abiertamente a una compañera de un espacio físico, un adolescente, un docente que grita o ridiculiza al alumno frente a otros compañeros, apodos ofensivos, que es uno de los que más se da. Mi hijo me decía, lo primero que llegas a la escuela y lo primero que hacen es buscarte un apodo, según tus características. Y esta es la realidad en muchos otros espacios. Regularmente estos apodos, muchos no son del agrado de la persona que se lo imponen y tiene que aguantársela porque si no es un objeto de abuso. Estas formas de agresión no solo apuntan a, a ese momento como tal, sino que va a representar, si lo ponemos de manera gráfica, la punta del iceberg, ¿sí? Porque lo más complejo y lo que no se ve es la tolerancia silenciosa y todas las otras condiciones que está presentando la persona. Por otro lado, tenemos las violencias invisibles o legítimas, las dadas por hecho, que son la indiferencia, favoritismo, microagresiones y silencio. A diferencia de esta violencia abierta, violencia explícita, son más difíciles de detectar porque se esconden detrás de gestos cotidianos, normas institucionales o actitudes aprendidas que han sido normalizadas socialmente o culturalmente. Lo que yo les decía ayer, cuando los niños en... a ver, voy a prender mi cámara, creo que ahora sí. Ajá. Lo que yo les decía ayer, cuando existen empujones dentro de grupos sociales, dentro de los niños compartiendo, los adolescentes compartiendo, entonces existe este tipo de tocamiento, de empujones que a lo mejor a algunos no les incomoda, pero a otros sí les incomoda y tienen que callar, tienen que guardar silencio para poder encajar, para poder ser aceptados. Acciones como estas, como nada, no pasa nada, o incluso abusos de quitarle alguna pertenencia sin su consentimiento. Es una forma de estas violencias implícitas, que, repito, son más difíciles de detectar y que regularmente son las que dan inicio a actos de bullying, ¿sí? Entonces, unos ejemplos de este tipo de violencia sería ignorar emocionalmente a un estudiante, no mirarlo, no responderle a sus preguntas, no registrar sus logros o sufrimientos. Tenía una compañera en la universidad que una profesora no la dejaba entrar a clase. La profesora a las 7 en punto cerraba la puerta. Entonces ella llegó como a las 7:05 y no la dejó entrar la primera vez. Después volvió, hizo el esfuerzo para llegar a las 7. Miento, sí la dejó entrar. Esta es la situación, escuchen. La deja entrar, no le dice nada, tenían que presentar una evaluación, la deja entrar, no le dice nada, ella presenta su evaluación y cuando la profesora está dando las notas en ese momento, no la nombra. Ella termina, espera que todos los compañeros le den sus notas, luego se acerca a la profesora, le dice, profe, no dio mi nota de cuánto saqué en esta exposición, y le dice, pero es que tú no estás asistente, tú no llegaste a clase hoy, mira, tú estás en la asistencia. Entonces ese es un tipo de violencia implícita, ¿sí? Que puede ser de estudiante a estudiante o de docente a estudiante y de estudiante a docente. Entonces, tenemos también el favoritismo, que sería todo lo contrario, ¿verdad? Las microagresiones, que son comentarios sutiles pero despectivos sobre el origen, el cuerpo, el habla y la familia o la forma de vestir del estudiante o del compañero. Y bueno, no intervenir ante una agresión entre pares, en este caso un docente ante una agresión entre estudiantes, esta es una forma de violencia implícita. Entonces esta violencia suele estar
despercibida, pero generar malestar con frecuencia y es, si nos vamos a un tema más gráfico, esas gotitas que se van juntando en un vaso antes que se derrame a una situación mucho peor. Que no quiere decir que estas no sean peores, son bastante fuertes, son bastante, creo que son las acciones que más destruyen emocionalmente y socialmente a los estudiantes o en este caso a los docentes, porque también existe entre docentes. Entonces, el papel del currículo oculto y de los discursos institucionales. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, que una parte fundamental de las violencias veladas en la escuela provienen del currículo oculto. Investigue qué significa esto. Yo le voy a decir aquí de manera general que es un concepto que se refiere a todo aquello que la escuela enseña sin decirlo directamente. Valores, aptitudes, formas de relacionarse, roles de género, jerarquías del saber, etc. Por ejemplo, a mi hijo le están enseñando que tiene que tener, quiera o no quiera, el cabello corto, porque así debe estar un hombre. Un hombre es un hombre por, dentro de muchas otras características, por tener el cabello corto, de manera física, ¿sí? Una característica física. A las niñas le enseñan que no pueden correr porque las niñas se pueden caer y las niñas tienen que estar sentaditas tranquilas. Eso lo estaba conversando con un compañero ayer. Estábamos hablando de el sistema educativo de Estados Unidos. Él decía que estaba condicionado para niñas, para estar tranquilo, sentado en un pupitre, y yo le decía que no, que para mi percepción el sistema educativo de manera general, tradicional, es muy arcaico, puesto que en muchas oportunidades no solamente las niñas estaban en esa situación, sino que todos estaban en esa situación y según las necesidades de desarrollo, sea niño o niña, va a querer explorar, va a querer brincar, le va a costar tener retención en ciertos temas. Entonces, digamos que la escuela es el primer espacio de impulso de ciertas normas sociales implícitas, entre ellas lo que se va a entender por masculinidad, lo que se va a entender por feminidad, se le premia solo el rendimiento académico y se ignoran los esfuerzos, es decir, nos enfocamos en el logro y no en el proceso. El enfoque en el logro y no en el proceso es una evidente situación crítica de la escuela. Entonces, este currículo oculto son todas aquellas cosas que no están dentro de las competencias formales que debería tener el estudiante, sino que está de manera implícita en la cotidianidad que le enseña al estudiante cómo actuar frente a diversas situaciones. En cuanto a los discursos institucionales, también juegan un papel clave. Cuando se repiten frases como acá tratamos a todos por igual, mientras la realidad muestra lo contrario, ¿sí? Se genera una brecha entre el discurso y la práctica, es decir, no hay coherencia. ¿Esto qué va a reducir? Bueno, va a reducir la va a reducir la brecha, va a reducir la confianza en las instituciones, la confianza en el personal educativo, va a aumentar la frustración y sobre todo a promover la resignación. No es que sí funciona la escuela. Entonces, la escuela no solo educa con contenidos que la persona debería tener para un nivel específico académico, sino que educa con gestos, con ausencia, con formas de ejercer la autoridad, con valores y con muchos otros elementos que están dentro de los espacios escolares que transmiten qué cosa, bueno, un modelo de convivencia, se diga o no se diga. Entonces, eso todos somos iguales, realmente no existe, porque en muchos espacios se normaliza, en muchos espacios educativos se normaliza la jerarquía entre los miembros del entorno escolar. Entonces, esos son uno de los efectos más profundos de la violencia explícita. Ahí tenemos algunos ejemplos de qué forma se practica de manera diaria. El estudiante que siempre interrumpe es tolerado porque es inteligente. La niña que no se adapta al uniforme
se sanciona de manera rápida y es una mala conducta. El joven de origen migrante hay que mirarlo de lejito porque no hay que tomarle en serio. La estudiante con discapacidad es de la que más se habla, aunque existen espacios que deberían promocionar la no discriminación y también la equidad dentro de los espacios o la igualdad, como se habla. Entonces, estas jerarquías que no están escritas, pero ordenan la vida escolar, cuando son cuestionadas, la escuela se convierte, cuando no son cuestionadas, la escuela, bueno, se convierte en una máquina de reproducción de desigualdad latente. Una institución que debería ser un espacio de equidad, de cuidado, de justicia, termina siendo un lugar de humillación, exclusión y silenciamiento. Romper con esta lógica, bueno, va a requerir una revisión crítica del funcionamiento institucional, de sus normas, de sus prácticas, de las relaciones internas, porque no basta con evitar los golpes. Hay que preguntarse qué estructuras cotidianas legitimizan el daño aunque nadie levante la voz. Por otro lado, tenemos también la discriminación entre las estructuras sociales, específicamente todo lo que tiene que ver con los propios niños. Esto era lo que estaba hablando más adelante. Bueno, anteriormente, el niño que tiene alguna condición incluso neurodivergente, que suele minimizarse, pues se suele pensar que aunque el docente haya estudiado cierta cantidad de años, no necesita ninguna especialización para poder atender a todo tipo de niños. Todos los niños se meten en un mismo saco y a todos los niños se les trata por igual en cuanto a las competencias que debería adquirir y todos esos elementos. Entonces, eso lo tenemos de los docentes hacia los estudiantes, pero dentro de los estudiantes también se fortalece, y más si no hay un docente que intervenga por las razones que sean. ¿Cuáles son las respuestas frente a el conflicto que puede tener una persona que es miembro de algún entorno académico? Muchas veces, bueno, la omisión, como les dije, es la forma más frecuente de enfrentarse ante situaciones de violencia, ya sea por falta de interés, a veces ni siquiera es por falta de interés, sino porque hay una falta de formación y herramientas para actuar de manera efectiva. Y se da por sentado que el docente debería tenerlas, pero la realidad es que no, a veces ni siquiera se las dan en la universidad, es decir, no le preparan para vivir esa realidad con la que se va a enfrentar en el entorno escolar. Entonces, ya sea el docente, el directivo o profesionales en el ámbito educativo, pueden reconocer que algo no está bien, pero no saben cómo intervenir sin empeorar el conflicto, sin quedar expuestos o salir de su rol. ¿Cuáles son las respuestas o los vacíos que quedan ante esta situación? Bueno, la parálisis, es decir, no hacer nada por temor o intervenir mal. La derivación excesiva, que tiene que ver con delegar automáticamente a otros. Bueno, vamos a pasarlo con el orientador, vamos a pasarlo con el psicólogo o vamos para la dirección, sin asumir ningún nivel de acción desde su rol, ¿sí? La intervención punitiva sin diagnóstico, que es la que lamentablemente suele estar, es decir, reaccionar con sanciones rápidas, pero sin entender las causas ni trabajar las consecuencias. Lo que falta no es voluntad. Creo que lo que realmente falta es una formación sistemática en prevención, detención, abordaje de las violencias cotidianas que se viven en la escuela. Saber leer los signos, es decir, saber contener sin intervenir, saber cuándo intervenir, cómo y hasta dónde llego. Sin estas herramientas no vas a enseñar nada, sino que la escuela seguirá reproduciendo respuestas improvisadas, ineficientes sobre todo y contraproducentes. Tenemos acá también un elemento bastante importante a destacar, que es el adultocentrismo como una forma de control y desconexión emocional con los estudiantes. ¿Qué es el adultocentrismo? Bueno, es una forma de organización social en la que la voz del adulto se considera superior.
más válida, más racional que la de los niños, niñas y adolescentes. En la escuela, sobre todo, este enfoque se expresa de múltiples formas. ¿Cuáles son, Rosa? Bueno, la imposición de normas sin diálogo, lo que yo le decía, se sientan muchos docentes o el personal directivo, generan sus normas que solamente pueden cumplir ellos porque están desde una visión, desde la visión del adulto, no están diseñadas para el niño, sino para que el niño deje de ser niño y se convierta en un mini adulto. Entonces, esas decisiones, sin tomar en cuenta a los estudiantes, es una forma de fomentar el adultocentrismo. La escasa participación real del estudiantado en la toma de decisiones, la desconfianza sistemática en que los estudiantes sienten, piensan o necesitan el castigo a quienes cuestionan, reclaman o expresan fuera del modelo esperado, ese estudiante que se queja. Me recuerdo una situación en la que estaba el profesor muy agitado, estaba muy frustrado en clase y de la nada dijo que éramos brutos. No, es que ustedes son muy brutos. O una expresión que los demás se rieron, mis compañeros se rieron. En mi caso yo cuestioné, yo le dije, profe, me parece que usted no es la palabra adecuada para referirse a nosotros. Y yo no soy ninguna bruta. El profesor en el momento en que lo cuestiona me dice, salte del salón. Yo no me voy a salir, salte del salón y me lleva a dirección. Ese profesor no me dejó entrar al salón hasta que me llevara mi representante. Recuerdo que tenía muchísimo temor de comentarle a mi mamá que me habían llamado representante porque yo había cuestionado lo que el profesor había dicho por temor a que minimizaran esa acción porque como él era el adulto o que yo pudieran argumentar que yo era una exagerada porque a cualquiera se le puede salir una palabrita así que realmente no ofende a nadie. Duré como un mes para no asistir a la clase, no porque no quería, sino porque él no me dejaba entrar, apenas me veía en salón, me sacaba del salón, le reclamaba, fui a la dirección, pero ellos querían que llevara a mi representante, tenía muchísimo temor, llevo a mi representante y mis temores fueron muy reales porque regularmente ese temor está presentado, ¿por qué? Por situaciones previamente vividas. En el caso de cuando llevo a mi representante a conversar con el docente le dice, no, ella es una grosera, es una falta de respeto, me respondió de esta forma, yo le dije, usted me dijo bruta, y mi mamá me dijo, bueno, pero es que eso no es nada. Ay, profe, discúlpela y vamos. Y yo me tuve que disculpar con el docente, porque no hubo ningún miembro de la institución o de mi grupo familiar que pudiera cuestionar la autoridad del docente para poder hacer ese tipo de comentarios ofensivos y minimizaran mi situación, o en este caso, minimizaran lo que yo me había sentido aludida por él. Entonces, este tipo de acciones regularmente suelen estar latentes en toda la dinámica de las escuelas, algunas más que otros. En este caso, volviendo al ejemplo, eso fue hace muchos años, pero debe ser una realidad todavía presente en muchos otros planteles. En este caso, volviendo al ejemplo de mi hijo, tenía a la profesora conversándole y le dije, hubo una profesora que le dice al niño que parece una niña por el cabello largo. Y en este caso, la profesora dice, dime el nombre de la profesora porque voy a conversar con ella, ya que eso es una falta de respeto hacia el niño y fortalece estereotipos que no queremos, vamos a trabajar en esto, etc. Entonces esa disposición creo que es la que debería tener muchas otras instituciones para poder cuestionar si a pesar de que sea docente, que sea directivo, realmente está desarrollándose de manera efectiva y de manera respetuosa hacia el niño, niña y adolescente que lo merece. Entonces, ya, me quiero ir para acá porque me gustaría también añadir que para romper con este adultocentrismo no significa que se pierde autoridad, que regularmente es el temor, no solamente de los docentes, también del padre o la madre o del responsable que cuide ese niño, sino que significa transformar en una forma de acompañamiento respetuoso al niño, niña y adolescente, donde el adulto no imponga desde el poder, sino que sostiene desde el vínculo, desde la coherencia y la escucha real del niño, niña o adolescente.
Entonces, ya entrando en materia de prevención, la cultura del buen trato, que sería el, el elemento clave o el resultado final de un proceso de fortalecimiento del vínculo y de la afectividad y la participación, bueno, aquí hay ciertos recursos o ciertas estrategias que nos van a permitir fortalecer la cultura del buen trato, que no es algo espontáneo. No es que hoy amanecí feliz, entonces hoy no voy a gritar a los estudiantes. No, sino que es una decisión pedagógica consciente y sostenida en el tiempo a través de la práctica diaria consciente. Es decir, es romper con patrones de conductas muy automáticas basadas en la discriminación, la tensión y la desconexión. ¿Por qué decía que es importante el fortalecer los vínculos? Bueno, porque la violencia escolar no se, no se va a bastar de, o no se va a prevenir, o no va a dejar de existir por un reglamento con sanciones. No. De hecho, las sanciones, el castigo para este tipo de situaciones no, hay, no hay un resultado positivo más allá de, bueno, que el niño, niña, adolescente pague lo que tenga que pagar legalmente, sino que esto no va a trabajarse por medio de más nada que no sea el fortalecimiento de los vínculos humanos, es decir, la conexión. La calidad de vínculos entre el estudiante y el adulto, incluso el estudiante con sus otros compañeros, es el principal factor de protección frente a situaciones de maltrato. Mientras mayor conexión, mayor cooperación. Lo dicen los psicólogos, los neuropsicólogos, los trabajadores sociales, los sociólogos, lo siguen reafirmando muchas otras profesiones, porque una relación pedagógica saludable basada en el respeto, en la escucha, en la coherencia emocional, significa que, bueno, el adulto va a poder mirar sin juzgar, va a escuchar sin minimizar, va a sostener sin dominar y va a hablar con firmeza sin humillar. Y esto, cuando lo percibe el niño, el niño adolescente, fortalece la confianza en el adulto, realmente siente una presencia genuina y constante y puede aprender una forma más afectiva, más efectiva y sobre todo respetuosa de mantenerse en la dinámica escolar. Entonces, ¿cuáles son las claves que yo les traigo el día de hoy? Primero, ponerse en el lugar del otro no es entenderlo solamente, sino que es acompañarlo desde lo que necesita, no desde lo que el adulto cree que debería necesitar. Cuando hablamos de coherencia afectiva, es básicamente que no hay un mensaje más potente que el ejemplo. Si se promueve la resolución del conflicto de manera pacífica, eso es lo que va a entender el estudiante. Si se promueve por todo lo contrario, con gritos, con sarcasmo, que es una forma de violencia implícita, bueno, el mensaje que se envía es otro. Entonces, la coherencia entre lo que decimos y lo que vamos a hacer es base de toda pedagogía ética sobre todo. Los límites claros y respetuosos. Prevenir la violencia no significa solo permitirlo todo o no permitir nada, sino que los límites que son necesarios tienen que ser firmes, explicados, razonables y conscientemente. No se trata de castigar, sino de enseñar a convivir. Aquí, acá no se grita, en este espacio no se grita, la persona en este espacio se trata con respeto y amabilidad y esta es la forma de tratar. Y otros ejemplos que a ustedes se les puede ocurrir, me lo dejan en el chat. Reparar el daño no es solo sancionar, sino que romper un vínculo que, transgrede una norma, lo más importante es poder explicar cómo se puede reparar. Es decir, el resultado de esa acción nociva, de esa acción violenta, no es, bueno, que la persona pague las consecuencias, no, sino que la persona pueda aprender a cómo reparar el daño que ha hecho para poder
transformar realmente su visión sobre lo mismo. Entonces, una escuela con cultura de buen trato no es blanda, ni es de cristal, como dicen por ahí, no. Una escuela con este tipo de cultura es una escuela firme en valores, pero sobre todo sensible en el modo de acompañar, que es algo fundamental que necesitamos aprender todos y todas. Estrategias preventivas desde el aula y la institución. La prevención no solo se produce con protocolos, no, sino que se construye desde la práctica cotidiana. A continuación, bueno, les voy a presentar algunas estrategias claves que pueden ser implementadas en diferentes niveles de la comunidad escolar. Primero tenemos los espacios de escucha. No todo se resuelve en clase. Es fundamental generar espacios seguros donde el estudiante pueda hablar sin miedo, sin temor a que el que dirán, a el rechazo o sobre todo a los juicios de valor. Entonces, que se puedan expresar de manera incluso confidencial sobre lo que viven, sobre lo que sienten, sobre lo que les preocupa, es sumamente importante. ¿De qué forma, Rosa? Bueno, tutorías afectivas, grupos de diálogos guiados, círculos de palabra, buzones de expresión confidencial, que son claves, en abril lo aplicamos muchísimo y son bastante efectivos. La clave en esto es generar espacios constantes y confiables, no improvisados ante una crisis, sino que sean permanentes. Por otro lado, tenemos el impulsar la participación estudiantil real, es decir, incluir a estudiantes en la toma de decisiones para mejorar la convivencia. ¿De qué forma lo harían? Tenemos esta situación, ¿cuáles serían? Generar espacios, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Es decir, generar espacios donde el estudiante pueda dar su opinión y pueda contribuir en la transformación de esa realidad. El equipo multidisciplinario. Bueno, aquí les tenía un ejemplo también en impulsar la participación. ¿De qué forma? No es lo mismo que usted cree un plan de prevención o un protocolo de atención ante el bullying a que usted pueda generar espacios de interacción, de construcción sobre prevención del bullying con los estudiantes, que pueda escuchar el estudiante, ¿sí? Validar sus palabras como fuentes de conocimiento y experiencia porque son válidas y en este caso el equipo multidisciplinario es un elemento clave para realmente hacer un trabajo de red, no solamente los equipos psicosociales, sino que existen otros profesionales que pudieran estar involucrados en esta atención. ¿Desde dónde? Bueno, desde observando dinámicas grupales, desde capacitación de los docentes, desde la facilitación de espacios de diálogo, acompañamientos ante escasos antes de que escalen. Además, es clave que el resto del personal pueda reconocer como aliados a estos profesionales y no como algo aislado por una situación que está pasando en la institución, ¿sí? Por otro lado, tenemos la promoción de programas de convivencia con enfoque del cuidado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muchas escuelas tienen reglamentos de disciplina, pero no tienen un programa intencionado para enseñar a convivir. Entonces, este es un terreno bastante fértil para poder dar respuestas de manera efectiva. Un buen programa de convivencia debería tener o debería promover habilidades socioemocionales desde etapas tempranas, incluso puede incorporar enfoque de género, de diversidad e inclusión, trabajar desde la empatía, la comunicación, trabajar que es la comunicación asertiva. Los niños saben qué es la comunicación, pero no saben que existe una comunicación asertiva y de qué forma se puede practicar en el diario, ¿sí? La gestión del conflicto de manera efectiva, incluir a toda la comunidad, docentes, estudiantes, familias, equipo técnico, de manera consecutiva, no cuando hay una situación crítica que haya que involucrarle, sino siempre. Por otro lado, bueno, la sensibilización sobre la desnaturalización de la violencia, poder presentar situaciones que los niños puedan o los niños, niñas o adolescentes puedan catalogar como normal y que podamos romper con esos mitos, decir no, no es normal y poder desde el ejemplo saber la diferenciación. Creo que en un mundo que está atravesando por tantas desigualdades, la exclusión, la violencia, la escuela pudiera elegir entre producir condiciones similares o transformarlas,
pero transformarlas desde su responsabilidad y no desde la responsabilidad que tiene el niño de hacerlo, sino qué yo puedo hacer para romper con eso. No tiene todo el poder, pero sí tiene un papel fundamental para generar experiencias de justicia cotidiana, donde los niños, niñas y adolescentes, bueno, encuentren algo diferente a lo que viven afuera. Cuando un estudiante llega a una escuela después de una noche de gritos, después de hambre, de soledad, lo que encuentra ahí va a marcar su diferencia. No se trata solo de aprender matemáticas, ciencias o trigonometría o el ángulo cuadrado de algo, no, sino de vivir vínculos distintos o de hacer tarea excesiva, que es una realidad también de muchas otras escuelas, de muchas escuelas, sino de poder generar vínculos distintos donde el respeto no se negocia, donde el afecto se da de manera no se da de manera condicionada, sino es que es incondicional, y donde el error no se castiga con humillaciones, sino que se acompaña con paciencia y se ve el error como un espacio de aprendizaje, como uno de los maestros de la vida. Entonces la escuela transformadora no va a ser perfecta, no es idealizada, es una escuela que se ha encargado de manera responsable de su rol en el proceso de enseñanza de niños, niñas y adolescentes de manera consecutiva y no frente a una situación de crisis. El poder de lo cotidiano. ¿Cuál es el poder de lo cotidiano? Bueno, antes de poder hablar de esto, deberíamos romper con la lógica de las sanciones punitivas porque es una práctica bastante evidenciada en nuestra sociedad. Una de las tareas creo que más urgentes para construir escuelas más justas es superar el enfoque punitivo que reacciona a los conflictos con sanciones, castigos o expulsiones, sin entender las causas ni promover el aprendizaje. La lógica punitiva se basa en el miedo, en la obediencia y en el control y suele responder al conflicto con aislamiento. Bueno, te castigo, te etiqueto, te enjuicio, eres problemático, eres conflictivo, eres violento. Pero esta respuesta no transforma, solo va a castigar y el castigo no hace nada, nada más que destruir. Entonces, en muchos casos, incluso puede revictimizarse o agraviarse la situación. En el contraste, una práctica nutritiva propone una forma distinta de abordar estos conflictos que no se centra en quién tuvo la culpa. Mi hijo dice, yo no tuve la culpa. Y encuentro niños, no, yo no tuve la culpa. Pero es que la culpa no debería tenerla nadie, sino que lo que debería promoverse es qué pasó, a quién afectó, cómo podemos reparar el daño por asumiendo la responsabilidad que tengo frente a la situación y qué significa reconstruir el vínculo. Más allá de la culpa, creo que es un tema de asumir responsabilidades y que estas acciones van a tener situaciones que tenemos que trabajar desde nuestra responsabilidad. Entonces, esto no significa no hacer nada ni ser permisivo, sino que poner el foco en el aprendizaje y en la reparación y no en el castigo. Y ahora sí vamos con el poder de la cotidianidad. Rosa, ¿cómo podemos hacerlo? Eso se escucha precioso, pero ¿cómo podemos hacerlo en la vida real? Bueno, las grandes transformaciones no van a llegar frente a una situación mágica, sino que llegan en lo cotidiano, en las acciones diarias. ¿Qué podemos hacer? Entonces, muchas veces empieza con un pequeño gesto que es invisible para otros, pero bastante valioso para quien lo está ejerciendo de manera consciente. En una escuela transformadora, los gestos diarios construyen su cultura y, por ejemplo, tenemos la acción de observar. ¿Qué es? Bueno, es registrar quién falta, quién tiene cambios de ánimo, quién necesita algo. Poder observar de manera consciente, como lo decimos en trabajo social. Luego, otra clave que pudiéramos empezar a practicar es decir, nombrar, decir lo que duele, lo que alegra, lo que inquieta, nombrar la violencia para los que en el momento en que se presenten, ¿sí? Nombrar el afecto también, nombrar las emociones. Pedro, estás molesto. Ahora bien, que estés molesto no te da derecho a
agarrarle sin permiso el cuaderno a María, ejemplo. Que Pedro pueda saber que su molestia es válido estar molesto, pero que su conducta no siempre van a ser válidas. La próxima vez, Pedro, le pides permiso a María, por favor, entrégale eso a María. Y otras formas de hacer las cosas. No, Pedro, estás molesto, tú estás molesto, más molesto estoy yo, te me vas a la dirección y te me sales, eres un abusador. Etiquetar a las personas de una vez, no, sino que nombrar y accionar. Posiblemente una clave también necesaria es poder contener, es decir, no huirle el dolor, no satanizar la frustración o responder con indiferencia o solamente dejarle solo. Estás castigado y te me vas volviendo el ejemplo de Pedro. Te pusiste molesto. Bueno, te me vas del salón, te vas para allá a calmarte. No, es contener. Como adultos tenemos que enseñar y tenemos que apoyar y acompañar al niño, niña y adolescente en esa situación. Y construir comunidad, es decir, generar permanentemente un sentido colectivo de relaciones que sea inquebrantable ante el error. Entonces, transformar la escuela no es un acto heroico, sino un trabajo silencioso sometido a el amor y a un enfoque humanista, que hace que todos los días en el aula, en el pasillo, en conversaciones en el recreo, se perciban desde otra percepción. Una escuela que tiene este tipo de acciones no va a ser un espacio de paso, sino que se va a convertir en un espacio de esperanza y de construcción positiva para todos los estudiantes que hacen vida en ese espacio, que a la vez van a ser adultos, era la palabra que estaba buscando, con un enfoque basado en el amor, en el respeto y realmente en la empatía. Entonces, estas situaciones, básicamente, si nos vamos al tema de la violencia juvenil, se va a reducir en esto. El niño, en este caso el adolescente, también necesita amor, también necesita apoyo, conexión y orientación. El adolescente se va a encontrar en una etapa en la que no se siente parte de muchos espacios, porque está tratando de saber en qué parte él encaja, dónde debería estar. Si desde la escuela dejamos la estigmatización a un lado, eso de que es que es adolescente, ese se le pasa, y se le brinda un acompañamiento de orientación, realmente la diferencia va a ser clave, notoria, y vamos a poder tener resultados y adultos diferentes, sobre todo adultos que reconozcan elementos como la autorregulación o inteligencia emocional, el respeto, el libre albedrío a hacer lo que realmente les gusta sin que esto implique lastimar a otros y sobre todo vamos a generar espacios de no violencia. Les mando un abrazo con esta página, esta diapositiva, cerramos el día de hoy. Esto no acaba acá, como les dije, todavía nos quedan 12 temas, 12 contenidos de 3 módulos para este diplomado sobre abordaje profesional a la violencia juvenil, porque sí podemos transformar el mundo desde la cotidianidad, sí podemos prevenir y sobre todo sí podemos tener otras formas más saludables, más nutritivas de relacionarnos. Un abrazo, nos encontramos en las redes sociales y en este caso nos encontramos en WhatsApp, donde el equipo académico, en este caso nuestros asesores, les va a brindar acompañamiento en todo el proceso de inscripción para quienes quieran pasar al siguiente nivel.